Una de las ventajas de trabajar con un modelo BIM es la posibilidad de trabajar con el tiempo. En este caso lo haremos a través de las fases. Cualquier elemento que está generado en Revit pertenece a una fase determinada. En este caso estamos viendo unos conductos que pertenecen a un edificio existente. Cada vez que generamos un elemento tiene unas propiedades que son la fase de creación y la fase de derribo. Si nosotros vamos a hacer una pequeña instalación en la cual estos elementos ya no existen, los modificaremos mediante la herramienta derribo, que la tenemos en modificar, derribar. Si yo pincho un elemento, este elemento lo derriba. Si el filtro de fase está activo para que solo aparezcan elementos nuevos, como es el caso, esos elementos desaparecerán. Vamos a ver por qué es posible esta configuración visual. Si nosotros ahora nos vamos a una fase de estado reformado, comprobamos que ya esos elementos no existen. Esto pertenece a una configuración visual y depende del filtro de fase que tengamos. Por ejemplo, yo ahora quiero ver, estamos en fase obra nueva y quiero ver todos los elementos nuevos más los demolidos. Y aparecen aquí una serie de elementos en rojo que son los que hemos demolido y aparece otro elemento que está en otro color azul. Es un elemento temporal. Vamos a ver cómo se gestionan las fases y los diferentes tipos de elementos. Dentro de Revit podemos generar tantas fases como estimemos oportunas. Las fases las iremos insertando y estarán antes o después de las fases que ya existen por defecto en el programa. Si nosotros queremos eliminar una fase determinada, lo que le diremos es combinar. Si necesitáramos eliminar alguna de las fases creadas, esto no se puede hacer. Lo que se puede hacer es combinar la fase con una anterior o con la fase siguiente. Como hemos comentado, cuando tú creas un elemento, ese elemento por defecto se asociará a una fase que sea la que está vigente en la vista, pero se puede cambiar en cualquier momento. El estado se puede modificar entrando en el elemento y en fase simplemente modificando la fase. Para poder visualizar de manera diferente las vistas, podemos crear una vista de estado actual, una vista de estado reformado. Para ello utilizaremos los filtros de fase. Por defecto aparece siempre una serie de filtros como el que es Show All o Mostrar Todo, en el que aparecen todas las categorías de todos los elementos. Los elementos pueden estar en 4 estados diferentes: en estado nuevo, en estado existente, derribado y temporal. Nuevo significa que se ha creado en la fase que está en curso. Es decir, si yo estoy en obra nueva, cada elemento que creo es nuevo en obra nueva. Si tuviéramos algún elemento que ya existía dentro de la obra o dentro del solar en el que estábamos trabajando, ese elemento será existente. Si ese elemento, los elementos que estamos trabajando, se derriban en la fase que está en curso, ese elemento pasa a estado temporal. Y si en la fase de obra nueva derribo algo que estaba en una fase anterior, en fase existente, entonces pasará a estado derribado. Con todos estos estados, pues yo puedo crear una serie de filtros de colores, que son las modificaciones de gráficos. Es decir, si yo en el filtro de fase, en fase de nuevo y demolido, le indico que lo existente está modificado conforme a las modificaciones de gráficos, y lo mismo sucederá con derribado y con temporal. Entonces, ¿cómo es ese modificado? Pues en modificado le podemos decir que lo derribado pues tenga unas modificaciones de color rojo, se ponga en un material de derribo, que es este color rojo también, y lo temporal se ponga de un material de color azul. Es decir, podemos modificar tanto las propiedades de proyección como las de corte, así como la visibilidad del material. De esta manera, si nosotros estamos en una fase, este rojo nos indicará que es un elemento que era existente y que se ha derribado en la obra en curso, y que este elemento se ha creado en fase de obra nueva y a su vez se ha derribado. También lo podemos corroborar viéndolo aquí en el proceso por fases, donde dice que este elemento ha sido creado en obra nueva y derribado también en obra nueva. Si cambio el filtro de fase y le digo que no me ponga ninguno, todo está en un estado normal, como las categorías a las que pertenecen los elementos. En cambio, si modifico a fase en curso, me muestra solo lo nuevo, es decir, me oculta todo lo derribado y todo lo temporal. Y si le digo que me ponga nuevo y demolido, me aparecen estos elementos con las modificaciones de gráficos que hemos visto en la gestión de fases.